Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como lo hizo esta señora que en un primer momento se vio impedida de ingresar a un local comercial con su perro guía, a un supermercado, pero ella conocía sus derechos y lejos de quedarse con las manos cruzadas, llegó hasta el Tribunal Constitucional donde obtuvo un fallo a favor. Hoy en Tus Derechos comentamos sobre el derecho a la igualdad. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. El cielo, las plantas, el rostro de quienes queremos. Para todos los que tenemos el privilegio de ver, de poder mirar y ubicar visualmente el mundo, tal vez el simple hecho de caminar nos pueda resultar tan mecánico que no reparamos nunca en el esfuerzo que eso le significa a una persona que no tiene esa posibilidad. Tal vez solo si cerramos los ojos por unos cuantos minutos podremos caer en cuenta de lo complicado que puede llegar a ser. Aún así, en nuestro país, miles de personas con habilidades diferentes se levantan todos los días temprano para hacer su vida y avanzar. Aún por veredas rotas, sin relieves para invidentes, aún por calles sin semáforos sonoros y sin conductores conscientes que no están dispuestos a esperar ni un minuto siquiera para que nadie apoye bien la muleta o logre enfocar su paradero. Todos los días se levantan y se enfrentan, aunque les pueda costar la vida, a una ciudad que, lejos de darles las facilidades que se merecen por derecho, les recibe hostil, convirtiendo el día a día en una lucha donde impera la desigualdad y la injusticia. Este es el caso de una ciudadana peruana que, en el sano uso del criterio, consultó con una dosis de inspiradora esperanza y de razón sobre si podía ingresar al supermercado con su perro guía para que la oriente en algo tan básico como saber dónde poner un pie y después el otro. La respuesta, sin embargo, no resultó tan básica para los que juzgan desde la ventaja, y entonces se le indicó que la mascota tenía que esperar afuera. Esta fue la gota de egoísmo que rebalsó el vaso de la paciencia de esta mujer, que no dudó en insistir en su causa hasta llegar al Tribunal Constitucional. Institución que, acorde a los derechos fundamentales comprendidos en la Constitución, estimó que una persona con discapacidad visual puede acceder al entorno físico de la manera más autónoma y segura posible, asistidos, de ser el caso, por perros guías, de los que resaltó el riguroso entrenamiento y características especiales que incluyen la capacidad de alertar si su dueño está en peligro. Concluyó entonces el Tribunal Constitucional que la prohibición dispuesta afectaba el derecho a la igualdad y no discriminación, situación que finalmente resultó zanjada y para bien de todos los peruanos, sin excepción de nada. Una sentencia que pasa a sumar una jurisprudencia interesante en estos temas y que además fue aprobada por unanimidad. No sé si Felipe, buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente nos encontramos frente a una sentencia de vanguardia, donde lo que se está viendo es que en un mundo en el cual siempre se ha concebido las cosas desde la perspectiva de las personas sin discapacidad, claro, estamos afrontando, poniéndonos en el lugar de aquellas personas con discapacidad que encuentran escenarios hostiles, entornos que no les permiten desarrollar un ambiente conforme a sus expectativas, y esta sentencia en ese sentido les otorga una valiosa herramienta para defender sus derechos, específicamente el caso de las personas con discapacidad visual que con los perros guía encuentran garantizado su derecho sobre todo a la autonomía, a la seguridad, ¿no? Claro, y además a su propia tranquilidad, porque, digamos, la alternativa que en un primer momento le daba este supermercado era deje a la mascota, no el perro guía, deje a la mascota afuera, que aquí el personal la va a atender, pero esta relación que llegan a generar las personas con habilidades diferentes con perros guías, pues les permiten una tranquilidad y una seguridad que no la va a tener incluso con ningún ayudante o persona que le sujete el brazo. Se sienten más tranquilas así y en ese sentido han sido pues
resarcidas, ¿no?, en este sentimiento con esta sentencia del tribunal, pero solo para que quede claro, esto no solo vale para Plaza Vea o para este supermercado en cuestión. Bueno, el amparo tiene efecto entre las partes y por lo tanto sí. O sea, para todos los establecimientos de Plaza B a nivel nacional se permite el acceso de estas personas y de hecho ya lo han hecho. Ya se ha conocido, se ha hecho pública la ejecución de esta sentencia y en esto ayuda mucho a conocer la naturaleza de los perros guía, ¿no? Para muchos ha sido una sorpresa, nosotros incluidos, saber que fruto de ese entrenamiento estamos hablando de perros que en este caso, luego del entrenamiento correspondiente, son capaces de desobedecer al amo con tal de salvarlo. Fíjate la tremenda inteligencia que realmente tienen estos perros para ser tan obedientes, pero saber discernir, ante un peligro, ¿no? Y ante ese peligro dejar de obedecer al amo con tal de salvarlo. Claro, que a lo mejor en una eventualidad la persona que le esté asistiendo por ahí la deja, mientras que su perro guía la va a acompañar y va a procurar salvarlo. Pero me dices que vale solo para los establecimientos de Plaza Vea, pero ya con esta jurisprudencia y con la magnitud que ha tenido esta sentencia, yo creo que los demás establecimientos no les va a quedar más que sumarse, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso esta mañana en Tus Derechos. Hablamos sobre el derecho a la igualdad. Regresamos. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos conversando sobre el derecho a la igualdad. Nos acompaña en esta oportunidad el señor Wilfredo Guzmán Jara, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el CONADIS. Señor Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias también y un saludo a todos los televidentes. Bueno, en esta oportunidad en Tus Derechos conversamos acerca del caso específico de esta señora que usted a lo mejor hasta la conoce, que llegó con su causa hasta aquí, hasta el Tribunal Constitucional, insistiendo en su necesidad justificadísima de poder ingresar a un supermercado con un perro guía. ¿Qué opinión tiene de esto del CONADIS? Sí, el tribunal en estos últimos tiempos ha tenido dos sentencias importantes. En el caso de los perros guías y el acceso o el ajuste razonable, se dio cautelando el derecho fundamental de libre tránsito. Y el tribunal, la sentencia que ha dado es que ingresen los perros guías con las personas con discapacidad visual a este centro comercial de manera permanente, indefinida en el tiempo que puede permanecer la persona, pero adicionalmente a eso hay otra sentencia que se dio porque una persona también con discapacidad visual fue discriminada en el momento de tomársele la evaluación, era un posgrado, y esto ha permitido que la persona, ha cautelado el derecho a la educación y el trato diferenciado en la evaluación. Entonces yo creo que ambas son sentencias que marcan jurisprudencia en el país, que nos hacen ver que en el caso de los privados que dan servicios públicos y los servicios públicos deben ahora tomar muy en cuenta las normas, que no se debe discriminar porque primero la Constitución en el artículo 2 habla de la igualdad de todos ante la ley y que no debe haber pues ningún tipo de diferencias por razones de raza, eso es lo que dice la Constitución, opinión, lengua, opinión y pensamiento, pero también en el caso de la discapacidad tenemos dos tratados internacionales. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA, que el Perú ha ratificado a través de la Resolución Legislativa 27484 y la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, que Perú también ha ratificado con Resolución Legislativa 29127. En ambos casos se establecen sus artículos segundo, da la coincidencia, que no puede haber discriminación contra las personas con discapacidad por razones muy concretas, que las personas con discapacidad en este caso deben gozar de sus derechos, como todos, fundamentales, y que en este caso el tratado internacional, los dos tratados en concordancia a la Constitución y con nuestra nueva ley 29973 en su artículo 3 y 8, da el concepto de no discriminación, que tiene que ver con la distinción, la exclusión,
por razones de discapacidad, ¿no? No puede existir eso. Entonces, además, el Código Penal, el artículo 323, establece la figura de delito cuando se discrimina por razones de discapacidad. Pero a ver, con todo esto que nos comenta el Código, la nueva ley, el tratado, incluso solo con los derechos fundamentales, diera la impresión que ustedes están arropadísimos de derechos y que incluso diera la impresión hasta que se cumplen, pero lo cierto es que en la realidad no es así. De hecho, si esta persona no hubiera insistido en su derecho, no se hubiera generado esta jurisprudencia. Lo cierto es que el día a día para ustedes es muy difícil. Hace no mucho, hace unas semanas, solamente una persona que no pudo apoyar bien la muleta al bajar de un autobús terminó perdiendo la vida. Aún con todo esto hay muchísimo todavía por andar, ¿no? Mire, yo creo que programas como este son formativos y en este caso un llamado a los funcionarios públicos, un llamado a los servicios privados que dan a las personas en general a que cumplan las normas. La discriminación es un delito y en el caso de los privados hay pena privativa de libertad entre 2 a 3 años, pero cuando se es funcionario público puede ser hasta 4 años. Esto no se conoce mucho, de hecho ha habido una sentencia del Juzgado Penal de Lima Norte, el Juzgado 7, séptimo juzgado, y que en el caso de una señorita fue discriminada en las evaluaciones que tenía que recibir en un instituto superior Manuel Arévalo, y la sentencia fue pues de ese tipo, ¿no? Entonces mucha gente no conoce que además de que la discriminación puede terminar en una sanción administrativa como fue con el seguro RIMAC, porque no se quiso atender a una persona con síndrome de Down en asegurarlo a través del padre. Entonces, claro. Hubieron 50 unidades impositivas tributarias de sanción y además el Código de Protección al Consumidor, en el artículo 38 lo indica, y se tuvo que revisar todos los seguros en el caso, mandaba eso la Comisión de Protección al Consumidor. Entonces mucha gente no conoce eso, que además de la sanción pecuniaria puede terminar con una sanción o una sentencia penal. Entonces esto es muy importante que se conozca, que se sepa. Está la ley de educación, la Ley General de Educación 28044, que establece la interculturalidad, la inclusión, el acceso, la permanencia y la calidad de la educación, que debe ser igual para todos. Está la Ley General de Salud, que en su artículo 9, que es la ley 26842, indica que las personas con discapacidad deben tener una prestación de salud, rehabilitación e igualdad como todas las personas. Y también tenemos la ley de servicio civil 30057, que indica pues como principio la igualdad, ¿no?, para todos. Y también tenemos la ley de procedimientos para el trabajo, la 29497, que tiene en su título preliminar, artículo 3º, este asunto de no discriminar, que cuando hay diferencias, puede haber diferencias, pues un empleador que tiene mucho dinero y la persona no lo tiene, esto no debe afectar en el desarrollo del proceso. Entonces, todas estas cosas es materia de que todos debemos conocer para no incurrir en este tipo o de delito o de falta o de un tema administrativo. Claro. Y las personas con discapacidad normativamente estamos totalmente protegidas, pero aún falta la difusión y yo creo que este programa es interesante que haga conocer a la ciudadanía. Claro, y en ese sentido, digamos que es importante también empezar a tomar conciencia, no solo actuar por el miedo al delito, por el miedo a la falta o por generarse por ahí alguna multa, incluso hasta perder la libertad, sino porque hay que comprender el esfuerzo, el gran esfuerzo que hacen ustedes por integrarse y por ser parte en esta sociedad que lejos, a lo mejor de recibirlos con los derechos que ustedes merecen, los recibe de una manera hostil. Y ya para cerrar, señor Guzmán, ¿cómo va lo del porcentaje de contratación? Que era 3 ampliado a 5, pero si solo se cumpliera con el 3, sí, ya sería suficiente, ¿no? Mire, muy interesante su pregunta y su afirmación, su análisis. Lo que debemos hacer es, no queremos sancionar, el CONADIS ahora tiene esa capacidad de sanción, pero lo que nos interesa es no sancionar, que todos conozcamos de las normas, las cumplamos
Y en efecto, ya va a entrar pronto el tema del 5% y de 3% en caso de las empresas privadas con 50 trabajadores, va a entrar en vigor, en vigencia la norma el 25 de diciembre, porque la ley le daba un plazo de 2 años. ¿Ya? En el caso del público va a ser inmediato, pero la norma es muy clara. Tiene que haber de parte de MINSA, del sector salud, una norma complementaria que establezca la graduación de la discapacidad para tener acceso a esos beneficios, que son varios. No solo es el tema del empleo, es ingreso a la universidad, hasta un 5% de todas las vacantes. Hay bonos para la construcción de proyectos en vivienda, tenemos pensiones no contributivas, vamos a tener también anticipo de jubilación, doble percepción a pesar de tener una pensión de orfandad, varios beneficios. Todos estos tiene que establecerse el menoscabo. Es decir, aquel que tiene hasta 32% de discapacidad no tiene derecho a estos beneficios. A partir del 33% va a ser el beneficio, la norma establece ya un tiempo y estamos convencidos, seguros, que el Ministerio de Salud pronto dará esta graduación para que entre en ejercicio la norma, ¿no? Bueno, y así lo esperamos. Muchísimas gracias, señor Guzmán, por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido el presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el CONADIS, el señor Wilfredo Guzmán Jara. Nos vamos a la pausa, pero regresamos esta mañana en Tus Derechos, hablando sobre el derecho a la igualdad. Volvemos. Seguimos con Tus Derechos y ahora nos acompaña la doctora Malena Pineda. Ella es jefa del programa del área de discapacidad de la Defensoría del Pueblo, con quien tenemos el gusto de comentar una sentencia que se ha expedido hace muy poco tiempo por el Tribunal Constitucional y que tiene que ver precisamente con eso, con un tema de discapacidad. Bienvenida, doctora Pineda. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Al contrario. Tenemos un caso de lo más interesante, que brevemente consiste en que 3 personas que están asistidas por sus perros guía quisieron ingresar a un supermercado, a la cadena Bea, Plaza Bea, y esta cadena les dijo que podían hacerlo individualmente, pero no asistidos con este perro guía, de tal manera que ellos interponen un amparo para lograr el acceso a estas cadenas. ¿Qué comentario inicial le merece esta situación y esta sentencia, además, que vamos a comentar en esta oportunidad? Yo comenzaría señalando que es una sentencia que nos da bastantes luces en el marco de la vigencia que tenemos desde hace 6 años de un tratado sumamente importante para la población con discapacidad, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que recoge y pone en vigencia todos sus derechos tradicionalmente vulnerados o no contemplados, más bien no tanto no contemplados, sino ignorados por la población o la Organización de los Estados a nivel mundial, ¿no? Es muy importante en ese sentido, y además porque además de tomar en cuenta el parámetro que nos da este tratado internacional, comienza a analizar los derechos que tienen las personas con discapacidad en cuanto a lo que es igualdad, no discriminación, ajustes razonables, cómo esto lleva a efectivamente que ellos puedan gozar y ejercer sus derechos específicos, como también la libertad de tránsito, claro, estar en un ambiente correcto para ellos, ¿no? Es, digamos, una sentencia que hace suyo también un planteamiento internacional, ¿no? Hace suyo esta Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en el razonamiento de la sentencia. Y como debe ser, porque esa es una de las obligaciones que tiene el Estado cuando hace más de 6 años firma, ¿no?, este tratado internacional. Y lo que nos señala es, este tratado es un marco, es un horizonte sobre el que los estados tienen que caminar. Por lo tanto, al momento de planificar programas, servicios o políticas, o emitir sentencias, resoluciones de cualquier tipo que tienen que ver con los derechos de esta población tradicionalmente excluida, ¿no?, sobre la que hay muchas barreras, como lo dice la sentencia, hay que fijarnos
qué es lo que dice la convención y sobre eso hay que resolver. Y en ese marco estamos hablando de personas que necesitan realmente para una autonomía y para una mayor seguridad en su desplazamiento de la asistencia de los perros guía. ¿Qué nos dice la sentencia sobre estos perros, ¿no? Que mucha gente de repente por ignorancia lo asimilan a una mascota y quizá no le brindan la verdadera especificidad que ellos reclaman? Claro, lo que pasa es que aquí, como bien lo ha señalado, parte del problema es desconocer que estamos hablando no de mascotas, ¿no? Si bien son animales, son perros, estos son perros guía. Esa es la nomenclatura que le da tanto la ley específica de perros guías como los tratados internacionales, aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Los perros guías son perros que tienen un cruce especial, debidamente entrenados para cumplir determinadas funciones que van a apoyar a la persona con discapacidad visual. Entonces, ese apoyo que le van a dar le va a permitir a estas personas poder ejercer gozar y ejercer los derechos con libertad, con autonomía, con seguridad, con independencia, con accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Que son, además, estos derechos son recogidos también como unos principios que garantizan los derechos, ¿no? Que deben ser tomados por los estados y que están así plasmados en la convención. Entonces, yo, persona con discapacidad visual, si tengo un perro guía, que además no cualquier animal o perro puede ser perro guía, recordemos que estos son perros debidamente entrenados, vienen de otro país, hasta tienen por 2 años creo que, sí, ¿no? Sí, un entrenamiento de varios años. Los que van a utilizar los perros guías también tienen una época de entrenamiento y conocimiento con el perro, tienen mucha seguridad, el perro tiene muchos controles sanitarios, tiene registros, son perros que responden a determinadas órdenes que cumplen una función. La función del perro guía no es ayudar a pasear a la persona, sino que esta persona con discapacidad visual pueda ejercer su derecho a acceder a un servicio público o a un servicio privado de uso público de forma independiente. Algo muy interesante es que casi nos da la impresión de que un perro guía es una extensión de la personalidad de la persona con discapacidad visual, ¿no? Que es algo que argumenta las 3 personas que acceden mediante el agravio al Tribunal Constitucional, porque claro, y ahí se discute en la sentencia, ¿no? Es como la silla de ruedas para las personas que tienen discapacidad física y usan ese tipo de sillas. Para las personas con discapacidad visual que tienen la necesidad de usar perros guías, ellos son sus ojos. Claro, Entonces, es mucho más de lo que nos podemos imaginar. Es una extensión. Entonces, quitarles al perro, reemplazarlos por una tercera persona o algo que ellos no lo desean, y a lo que es su derecho, tener el perro guía, entonces no es lo que corresponde. Y ese es un punto muy interesante porque la defensa de la demandada de esta empresa de supermercados era, bueno, no es necesario dejar ingresar a los perros guía porque nosotros le proveemos a la persona con discapacidad visual de un colaborador de la empresa, el colaborador acompaña a la persona con discapacidad visual y el perro guía se queda en algún ambiente especialmente dedicado para ello en el supermercado. ¿Por qué este alegato no es validado en la sentencia o en todo caso no se ajusta a la legislación existente? Porque con lo que está haciendo la empresa es dar un trato igual a quienes son diferentes. Y entonces no se le puede dar el mismo trato a personas que no tienen una discapacidad respecto a las que sí tienen una discapacidad. El mismo tribunal señala, y es totalmente válido, ¿no? Se ajusta a derecho, que las personas con discapacidad requieren de determinadas ajustes a los que el Tratado Internacional llama ajustes razonables, que son una serie de acomodos en el entorno y en cualquier situación que les permita ejercer sus derechos. Esos ajustes razonables equivale a, por ejemplo, permitir en este caso específico que la persona con discapacidad visual pueda acceder al establecimiento junto con su perro guía.
Ya, ahí la persona, en esa situación a la persona se le está garantizando que lo haga ejercicio individual, libre, voluntario, de forma autónoma y de forma independiente. Colocarle a esta persona, una tercera persona, teniendo un perro guía que cumple esas funciones, es justamente violar principios y derechos reconocidos a las personas con discapacidad en estos tratados y por lo tanto no hacer ajustes razonables. Y el no hacer ajustes razonables, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es dar lugar a una discriminación por razón de discapacidad que está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, agradecemos mucho la participación de la doctora Pineda. Hemos visto un caso donde se afecta el principio de igualdad y de cómo así podemos recurrir a medidas desiguales ante situaciones desiguales, y la situación de las personas con discapacidad así lo exige. Volvemos con las frases del programa. La discriminación es un delito. Mucha gente no sabe que puede terminar con una sentencia penal. La sentencia pone en vigencia los derechos ignorados por la Organización de los Estados a nivel mundial. Bueno, a todas luces es una sentencia que ha generado mucho positivismo y ha sido bien recibida, yo creo, por todos, y que incluye el uso de una ley generada en el legislativo. Sí, hay que reconocer aquí lo acertado que ha sido el Congreso de la República, que emitió la ley correspondiente que regula el uso de estos perros guía por parte de personas con discapacidad visual, lo que se encuadra dentro de la Convención de Personas con Discapacidad, de tal manera que en esta sentencia se ha recurrido a la figura internacional, que es un poco el marco, y a leyes nacionales, tanto esta ley específica que tiene que ver con los perros guía, la cual de repente los televidentes no la conocían, y también por supuesto la Ley General de Personas con Discapacidad, que hace una suerte de conjunto que bien aplicado optimiza los derechos de las personas con discapacidad a fin que estos se realicen en su mayor plenitud. Bueno, esperamos entonces que más establecimientos se sumen a esta sentencia, a esta iniciativa. Y bueno, comentarles como siempre antes de irnos que cualquier tema o sugerencia que quieran hacerlo, si puede hacer tema de este programa, nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver.